Hola, hoy es 11 de julio de 2022 y logramos un nuevo récord que debe avergonzar al gobierno. Dólar a 4.500 pesos en su tasa de cambio. Y esto no es por la expectativa ante el nuevo gobierno. Yo quiero darles algunos de los referentes que deberían tenerse en cuenta para entender este problema. El primero de ellos es que hay un déficit en cuenta corriente. Estamos importando muchísimo más de lo que exportamos y por lo tanto tenemos que hacer pagos en dólares. Esa es una variable clave. Demandamos divisas para pagar las compras en el exterior. Y si estamos comprando más de lo que estamos vendiendo, pues hay un déficit en la cuenta corriente. 1. 2. El Banco de la República, el gobierno, tiene que hacer sus cumplidos de deuda externa total, tanto el servicio como amortización a capitales. Solo para que tengan una idea, y es que en el corto plazo, a marzo de este año, tuvo que pagar el gobierno 790 millones para cumplir con un pedacito de la deuda externa. Y en marzo, para pagar el servicio de la deuda, tuvo que pagar 2.217 millones de dólares. Entonces encontramos a un gobierno como uno de los principales demandantes de dólares para cumplir con las obligaciones que represó, seguramente en alguna medida por la pandemia, no voy a creer que no fue así, pero también por una actitud política de dejarle graves problemas de impagos, de cumplimientos de deuda al gobierno entrante. Seguramente estaban con toda la certeza de que no iba a ser continuismo el gobierno entrante y por lo tanto, entre más problemas le deje, más rápido se desprestigie. Eso es parte de la falta de eticidad y de principios de parte del señor Iván Duque. Pero hay otro elemento que ustedes no han pensado, o que se lo han pensado y no lo han hecho público y tenemos que hacerlo público. En los últimos días ha habido una demanda en las casas de cambio y en los bancos por más de 125.000 millones de dólares para sacar lo que se están robando del país. Imagínense nomás esto, el desfalco a la cuenta de La Paz, 500.000 millones de pesos, pues a 500 lo dividimos 4 y ¿cuánto les da? Esos dólares, esos millones, 125 millones de dólares, son los que se robaron en la Dirección de Planeación Nacional, la Contraloría y los congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, que hicieron parte de ese concierto para delinquir con el del Partido Liberal, es decir, los partidos de gobierno. Si eso es con esa cuenta, y son solo 7 congresistas, según lo que denuncian los periodistas que hacen su serio trabajo de investigación, ahora imagínense ustedes, con cada uno de los rubros de regalías, la fiesta de millones de dólares que están haciendo y sacando a paraísos fiscales. En este momento, ahora pienso por qué tantos viajes de las comitivas supernumerosas de la presidencia de la República. No lograron ninguna cosa significativa o importante en términos de crecimiento del comercio exterior o de la inversión extranjera directa, pero es obvio que estuvieran generando esas famosas empresas cifradas en el extranjero, en paraísos fiscales, para llevarse los recursos de la nación. Yo no tengo duda de eso, lo que pasa es que tampoco tengo la forma de probarlo porque son cuentas cifradas. Esperamos que un Wikileaks salga muy pronto y ponga en evidencia cuánta plata tienen en paraísos fiscales, no solo para evadir impuestos en Colombia, sino para sacar los dineros del fisco que de manera fraudulenta han capturado los de la élite política y empresarial. Y el otro elemento que tiene que ver con esta tasa del dólar así de elevada es lo que se denomina las externalidades. Ya encontramos cómo el euro ayer cayó por debajo del dólar, 0.98, o sea, 2 décimas con respecto al dólar por debajo, y el Estado norteamericano ya avisora y avisa que hay una
crisis recesiva y que para febrero del año entrante seguramente entrarán en esa tenebrosa situación de estanflación. Entonces tenemos la segunda variable sobre la cual hay que trabajar. Se llama inflación, es decir, alza generalizada de precios. Pero lo que no se preguntó la Junta del Banco de la República es cuál es la causante de esta inflación. Yo les voy a contar, porque la sabe todo el mundo, un estudiante de primer semestre de economía la sabría. Es una inflación de costos, porque la guerra de la invasión rusa contra Ucrania nos demostró que hay una altísima concentración en la producción de insumos agrícolas en Ucrania y una altísima concentración del mercado petrolero en Rusia. Dos insumos estratégicos, la que soporta los costos para garantizar la productividad del campo en el mundo y la otra la que garantiza el flujo de energéticos fósiles para Europa y otras regiones del planeta. Entonces, cuando dos insumos estratégicos se ven golpeados por un choque de la violencia, como el caso de esta invasión a Ucrania, sus ofertas disminuyen. Al disminuir las ofertas, los precios tienden al alza y por lo tanto transfieren el costo de esos insumos a las cadenas de valor en los procesos productivos. El crecimiento del precio del petróleo se ve reflejado en crecimientos en los costos de la energía, en el caso europeo. El crecimiento del costo de la urea y de los abonos en Ucrania y en el mercado global particularmente, porque hay una deficiencia enorme de oferta, también sube el precio y afecta toda la cadena de productos agropecuarios y de insumos agropecuarios. El maíz, por ejemplo, ha tenido un impacto del 27% en la estructura de costos y el maíz es un insumo estratégico porque de él se saca alimento para los humanos en primer término, que deberíamos recuperarlo e incorporarlo con la deliciosa arepa, mazamorra y demás productos envueltos, etcétera, a nuestra dieta para nutrir bien a los niños, niñas, adolescentes y todos nosotros, además que son deliciosos, me encantan, y en el refugio ecológico los preparamos deliciosos y muy ricos. Pero además del alimento humano, tenemos que del maíz se sacan alimentos para gallinas, para puercos, para ganado, para peces, para otra cantidad de especies que son parte de la oferta nutricional y que subieron sus precios. Y al subir sus precios, el costo de producir hoy una gallina y de producir los huevos de la gallina también subió y por lo tanto ya tenemos huevos a 800 y 900 pesos la unidad, no como diría Carrasquilla que valía 1.200 pesos una bandeja de 30 huevos, ¿no? Entonces cuando uno paga hoy en el mercado campesino 16.000 pesos por una bandeja de huevos, está diciendo, difícil. Y el salario mínimo no va a alcanzar. Pero cuando uno está pagando además la carne de res a 15.000 y 17.000 pesos la libra, la carne de cerdo a 8.900, 9.500 pesos la libra, entonces dice, ¿qué pasa con el sueldo? Pues les voy a contar. El famoso aumento del 10% del salario mínimo que se hizo a partir de enero, es decir, hace 6 meses, pues ya se lo comió la inflación. Hoy un obrero, uno cualquiera del 1.290.000 obreros que reciben el salario mínimo en este país, pues ya está recibiendo lo mismo que recibía en el 2021. No le alcanza la plata porque le subió el arriendo, porque le subió el transporte, porque le subió el estudio, la medicina, los alimentos. Entonces encontramos que la pobreza se empieza a hacer mucho más fuerte, se acentúa aún en la gente que tiene empleo. Y eso va generando una inconformidad social tremenda y tenemos altísimos riesgos pues de generar inestabilidades. Pero me preguntaban por el interno cuando advertí de este video, dijeron, pero no diga los diagnósticos, diga qué se tiene que hacer. Pues yo les voy a decir 3 cosas que deberíamos hacer, que yo le pido al gobierno Petro que haga. La primera, un ataque frontal contra los corruptos, frenar la salida de los capitales y buscar acuerdos internacionales, aprovechando que tenemos un canciller serio, que es el profesor Leiva Durán,
para que logremos que los paraísos fiscales develen, informen de los miles de millones de dólares que tienen esas 250 personas que han saqueado al país, y que logremos ir por esos recursos y traerlos al país. Se estima que son más de 350 billones de pesos los que se han sacado por la vía corruptela de la nación en los últimos 20 años. Eso es demasiada plata, es algo así como 10 veces el Producto Interno Bruto de Colombia de un año. Eso es lo que se han robado estos politicastros y empresarios de mala fe, que son las grandes élites. Por el otro lado, ¿qué hay que pedirle y exigirle al gobierno? Que genere una estrategia para bajar los costos a los productores, sobre todo a los micro, pequeños y medianos productores. Tenemos que buscar cómo bajar el costo de los insumos, y hay varias formas: o recuperando las empresas del sector químico agrícola para generar enormes cantidades de abonos, haciendo acuerdos con países vecinos, como por ejemplo Venezuela, para traer petróleo de 2.000 o 2.500 pesos el galón, que aquí vale a 8.990 más o menos, y bajar los costos de la energía. Cuando bajamos los costos de la energía en Colombia, pues obviamente baja toda la estructura de costos del sector productivo. También debemos buscar cómo hacer créditos de fomento para el recambio tecnológico y elevar las productividades. Y eso se puede hacer en el corto plazo, 6 meses, 1 año. Por ejemplo, el Banco Agrario debe crear la línea de fomento industrial y agroindustrial, que nos permita decirle a los emprendedores, a la juventud emprendedora: aquí hay capital de trabajo y aquí hay capital para bienes de capital, con unas tasas de interés nulas, con plazos largos, y las tasas de interés futuras serían muy competitivas. También hay que pedirle que le demos prelación a la producción agropecuaria y a la reforma agraria. Si no logramos que siquiera se incorporen en los próximos 6 meses unas 200.000 hectáreas a la producción de alimentos, y en los próximos 4 años unas 500.000 adicionales, pues no vamos a lograr mínimamente la seguridad alimentaria. Entonces son retos fuertes. Ello implica reforma agraria y ello implica reforma tributaria. Hoy saludo con alborozo el nombramiento del nuevo director de la DIAN, decano de Economía de la Universidad Javeriana, colega nuestro, muy estructurado intelectualmente, que tiene claro cuál es la lucha contra la evasión y que seguramente va a asumir todos estos retos para mejorar el flujo de caja y garantizar que el Estado tenga los recursos para invertir en lo social, en educación, en alimentación, en ciencia, en tecnología, que es lo que requiere el país. Por ahora les dejo esas advertencias de diagnóstico y esas sugerencias para demandarle al gobierno entrante que tome acciones serias y decisorias frente a lo que tiene que ver con estimular la producción, en lugar de hacer la subida de tasas de interés tan altas como están ya al 31%, porque lo que hace es bajar la demanda. Si bajamos la demanda, entonces vamos a crear una recesión y estaríamos a puertas también de una estanflación. Hay que romper con las medidas ortodoxas, y en esto le digo a mis discípulos de economía: rompan con las medidas ortodoxas, lean a los premios Nobel de Economía de los últimos años, que están diciendo: hombre, el modelo de Solow ya está revaluado, el de los equilibrios de la oferta y la demanda dinámicos también están revaluados, tienen mucha vigencia teórica, pero poca aplicación práctica. Hoy estamos hablando de que si la causa de la inflación está en la oferta, los mecanismos que debemos aplicar para reducir la inflación de costos debe ser desde la oferta, y eso se da con tasas de interés a la producción tendientes a cero, se da con fomento a la producción, con recursos para capital de trabajo y para capital de inversión, y eso se da con cadenas de valor articuladas y sistemas de comercialización intervenidos para evitar la especulación, porque ojo, hoy los ganaderos están haciendo una especulación sin razón de ser. Claro, aprovechando los grandes precios de la carne, están sacando altísimo porcentaje de la producción, y eso genera un déficit de la oferta que hace subir los precios, y los Paganini se llaman los niños que generan desnutrición por falta de proteína.
Buenos días y hasta la próxima intervención. Estoy atento a sus comentarios y con mucho gusto en un próximo momento les haré otro pequeño análisis desde la economía.